Y ya estamos en comunicación telefónica con la diputada nacional y secretaria general de la FECITRAJU, la doctora Vanessa Siley, a quien le doy los buenos días. Hola, buenos días Fabián, buenos días a todo el equipo ahí y a toda la gente que está escuchando. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación. Sabemos que por el trabajo que vienen desarrollando en la Cámara de Diputados con todos estos temas que son de público conocimiento, has tenido semanas muy atareadas. Entre ellas, el día miércoles estuviste visitando la ciudad de Mercedes y fuiste parte de una jornada de capacitación y debate aquí en la ciudad de Mercedes, en la EFIP Mercedes. ¿Cómo fue tu experiencia en ese encuentro? Sí, muy interesante. La verdad que siempre que podemos generar ámbitos de discusión, de debate, para formarnos, para aprender, para crecer, y sobre todo la temática que era un autor, un pedagogo muy conocido, brasilero, Paulo Freire, muy conocido y también con el que muchos de nosotros cuando éramos chicos y empezamos a militar, en Mercedes, en el comedor, cuando íbamos a los merenderos a dar la leche, y además lo estudiábamos, lo leíamos, lo aplicábamos, porque parte de la base de que, digamos, el que enseña también tiene que aprender, y todo aquello que se pone en juego cuando se hace algo por el otro tiene que fundarse en el respeto del otro, y el respeto no significa solamente, digamos, escuchar, sino también saber que toda persona, sea una persona humilde, sea un trabajador, sea una trabajadora, toda persona tiene una historia que contar, ¿no? Entonces, muy interesante que lo hayan hecho, y bueno, desde el Partido Justicialista, de la CGT local. La verdad que fue, no sé, a mí me gustó mucho. ¿A vos? ¿A vos te gustó? Sí, la verdad que sí, realmente, aparte, a mí en lo personal me tocó redescubrir, en algún momento, a partir de las palabras de Florencia Comalini, que dio hizo todo un reconto de la historia y del proceder profesional de Paulo Freire. Me tocó descubrir realmente una faceta que yo no conocía, que es todo el recorrido latinoamericano, que fue un poco lo que enriqueció su conocimiento y su saber, que después, bueno, se ve transportado a la letra de sus libros, y realmente me encontré con un Paulo Freire que yo no conocía, ¿no? Sí. Te cambio totalmente el enfoque y te llevo un poco a tu tarea legislativa, a tu trabajo que venís haciendo con toda esta dificultad que trajo y que va a traer a largo plazo a la Argentina la instauración de la ley Bases y del RIGI fundamentalmente, pero no es todo lo que pasa en la Cámara de Diputados, sino que también ustedes están trabajando en muchos proyectos que tienen que ver fundamentalmente con el futuro de la Argentina y el futuro de los trabajadores. Y revisando un poco tu trabajo en la Cámara, vi que presentaste un proyecto para regularizar el trabajo digital respecto a la importancia y al impacto que tienen los trabajadores toda esta nueva movida del home office, el trabajo digital y las aplicaciones y demás cuestiones. ¿Nos explicás un poquito de qué se trata? Son varios proyectos. Particularmente nos interesa a todos los compañeros que somos representantes de trabajadores y que somos diputados, que decimos los diputados de esta acción sindical, nos interesa poder también atender a las nuevas necesidades que la tecnología trajo a las personas que trabajan en las distintas funciones. Por ejemplo, vamos a ir a distintos tipos de trabajo. Sí. Si sos un trabajador industrial y
bueno, la tecnología. Digamos, con esto lo que nosotros queremos también es que se conozca y que se sepa que tenemos una agenda de futuro, ¿no? Claro. Porque a la vez que hacemos audiencias públicas contra los despidos, como fue el otro día, también tenemos una propuesta de futuro. Porque nosotros entendemos que es maravilloso que la tecnología venga al mundo productivo y a través de la inteligencia artificial y los procesos de digitalización, de nanotecnología, etcétera, etcétera, hoy se pueda fabricar un auto 10 veces, o se puede ensamblar un auto en Argentina 10 veces o 20 veces más rápidos que hace 15 años atrás. Y eso es maravilloso, está buenísimo porque acelera la productividad. Ahora, eso nunca puede ser en detrimento de las personas. Totalmente. Siempre tiene que coadyuvar a mejorar, digamos, la tecnología vino a hacernos mejor nuestra vida. No, por ejemplo, a cansarnos más. ¿Qué sentido tendría que hoy, teniendo la posibilidad de tener menos horas de trabajo para hacer mayores cantidades de producciones de bienes y servicios, trabajemos más horas? Ese es un planteo. Nosotros creemos efectivamente en que hay que hacer un planteo sobre el tiempo que destinamos a la producción de bienes y servicios en nuestro país. Creo que ahí... que el tiempo es un valor que disputemos el tiempo, y ahí planteamos la reducción de la jornada laboral, por ejemplo. Otro de los proyectos que planteamos es la desconexión digital. Ajá. Porque en muchos trabajos, cuando vos antes, digamos, hoy se perdieron las fronteras laborales. Exacto. Muchas veces. ¿Por qué? Bueno, porque hay teletrabajo, o que lo que le dicen el home office, ¿no? Pero técnicamente este teletrabajo tiene una ley en nuestro país también, que le impulsamos nosotros en el año 2020. Pero tenés teletrabajo, o podés decir, bueno, hoy trabajo desde mi casa, o mixto, voy tantos días a la oficina, ¿no? Más que nada en materia de servicios, ¿no? Trabajos de oficina y ese tipo de empleos. Bueno, muchas veces nos sucede que seguimos trabajando incluso más horas de las habituales porque estamos conectados vía celular. Claro. Entonces, seguimos recibiendo órdenes, o seguimos recibiendo directivas, o seguimos sabiendo qué es lo que está pasando, o te entra un mail de, no sé, de alguien que te hace una consulta afuera de hora. Entonces, desconectarse, tener la posibilidad de desconectarse, es un derecho. Y la desconexión implica que tu jefe no te pueda mandar tampoco instrucciones. La Exacto. desconexión no solamente significa que yo voy a pagar el teléfono del trabajo, sino significa que el jefe, el empleador o el superior jerárquico directo debe abstenerse de darme órdenes en el horario fuera del trabajo, fuera del horario de la jornada laboral, ¿no? Exacto. Este es otro de los puntos que también nosotros remarcamos en un proyecto que lo denominamos desconexión digital. Bueno, después hay todo un nuevo mecanismo que es las aplicaciones de los celulares, vía algorítmica, que se constituyen como ámbitos de intercambio de servicios. Ajá. Entonces juntan a quien da un servicio con quien lo demanda o lo necesita. Vamos a poner un ejemplo, que Mercedes no está, no sé, creo que no hay repartidores de comida por aplicaciones, ¿no? Están llegando. Hay una empresa que tiene 2 o 3 repartidores, está empezando a llegar toda esa movida a Mercedes. Ajá. Vos hablás de Rappi, de todas esas empresas. Está expandiéndose por un montón de lugares, y se constituye como una nueva forma de trabajar, ¿no? Claro. Y hay todo un debate en torno a esta nueva forma de trabajar, donde como el empleador en teoría parecería ser una aplicación, claro, un algoritmo, sí, que parecería ser que esto no es trabajo. Sí, ¿no? aparte hay la intención que quieren es que no sea trabajo. Claro, pero hay un debate, acá en Mercedes se está dando el debate justamente por ese motivo de todas las normativas de seguridad. ¿Quién se hace cargo
En el supuesto caso de un accidente, en el supuesto caso de una irregularidad, Bueno, contra y sobre es quién... que hay distintas... Una cosa es el transporte de personas, una cosa es el transporte de personas, otra cosa es el transporte de mercaderías, o Sí, digamos, de comida. Claro. Son cosas diferentes. ¿Ya? El transporte de personas, nosotros ahí entendemos, nosotros no hicimos una regulación sobre el transporte, un proyecto sobre el transporte de personas, porque entendemos que ahí las regulaciones son locales y tiene mucho de seguridad vial. No, pero yo hablaba en accidente en el sentido supuesto de que, viste, las motitos... de los trabajadores. Claro, Decís vos. claro. Claro, bueno, nuestro proyecto planteamos que debe haber RT, que debe darse un marco de derechos básicos, y de nuevos derechos. Por ejemplo, algo que nosotros consideramos que es transparencia algorítmica. Si a vos te van a hacer un perfil laboral en una aplicación, Sí. y ese perfil laboral que vas a tener en la aplicación que dice trabajador que llega rápido, cobra tanto de propina, cumple con el horario, etcétera, etcétera. Estamos hablando de reparto, en el proyecto nuestro es reparto de comida o traslado de otras cosas, pero no de personas. En esos supuestos, bueno, el trabajador tiene derecho a tener acceso a su legajo laboral, porque eso es un nuevo legajo laboral, pero hecho en una aplicación. Claro. Entonces, en la transparencia algorítmica, que es con los elementos con los que se arma tu perfil laboral, nos parece fundamental poder acceder a eso, digamos que el trabajador pueda acceder a eso. También planteamos, no puede ser que no haya un soporte de oficina física con una persona en caso de vos querés hacer una consulta, claro, un reclamo, o lo que fuera, porque digamos, la impotencia que se siente cuando se comete una injusticia a través de una aplicación es que no tenés a dónde ir a reclamar. Claro. Y respecto a las cuestiones que tienen que ver con el ausentismo y la regularización por enfermedad, ¿algo de eso existe o los trabajadores que no trabajan, o sea, cobran exclusivamente cuando trabajan? Si tienen algún tipo de... ¿En estas aplicaciones? Sí. No, en estas aplicaciones no existe. Hoy debería ser aplicable el marco legal de la ley de contrato de trabajo. Ajá. Obviamente no lo están aplicando. Bien. Porque plantean que no es trabajo, sino que es otra cosa. Entonces, hoy estamos sin ley, sin marco normativo. Claro. Hoy no tenemos marco normativo. Nosotros hemos hablado con muchos de los trabajadores y trabajadoras de las aplicaciones, porque los trabajadores se van organizando en las distintas ciudades, se van conociendo y se van organizando. También hay una organización sindical que se llama ASIM, que es el sindicato con personalidad gremial de los repartidores clásicos, los que estaban siempre, los de antes, empresas de repartidores, los motoqueros, si se quiere, los que hacían pedidos. Sí. También hemos hablado con ellos y todos nos plantean que es muy necesario hacer una regulación básica con principios generales, como hemos tratado de elaborar en este proyecto, y después que haya un ámbito de negociación con las empresas, los sindicatos y el Estado regulando lo que quede por fuera de la ley, porque hay un montón de cosas que también es necesario que sean reguladas vía convenciones colectivas de trabajo o negociación colectiva, que en definitiva es el diálogo social donde todo se produce. Y donde todo se produce buena fe. Obviamente que en los tiempos que corren te encontrás con un gobierno nacional que rompió el diálogo social. Sí, ni hablar. Prefiere, digamos, negar la existencia del Estado como moderador de la vida social. Prefiere eso el gobierno nacional. Pero nosotros tenemos la posibilidad de encarar este diálogo a través de la provincia de Buenos Aires, a través del municipio. Entonces, creo que sí hay que seguir insistiendo de que hay que tener la posibilidad de sentar a los gerentes de las empresas, de plataformas, con quienes también tengo diálogo y he hablado con ellos, y no te plantean ellos no te plantean que no quieren regulación. Ojo, no plantean que no quieren regulación, quieren una regulación. Obviamente más flexible que la que puedo querer yo, que defiendo laburantes. Ni hablar. Obviamente, son los empresarios. Pero eso no significa que no se pueda hablar. Se puede hablar y se puede llegar a puntos de común y puntos de acuerdo.
Entonces eso creo que es uno de los caminos muy importantes, porque lo que más necesitamos es cuidar en este caso de los compañeros y compañeras que hacen reparten comida. Tenemos que cuidar su seguridad, seguro, porque han vivido hechos de inseguridad, de robo, de violencia en la calle, y tenemos que cuidar su integridad física en caso de accidentes, y tenemos que cuidar también sus pertenencias, porque si vos trabajas con una bicicleta todo el día y te roban la bicicleta, bueno, no puede ser que la empresa se desatienda de lo que es una herramienta fundamental para poder realizar el trabajo. Justamente eso es lo que yo estaba pensando, porque ayer, el otro día viajé a Buenos Aires. Yo trato dentro de lo posible de viajar lo menos posible. Buenos Aires me parece una ciudad demasiado violenta a mi entender. Sí. Y veía a los chicos que estaban haciendo repartos en bicicleta. Y tengo memoria de una legislación que existe en la ciudad de Buenos Aires con el tema, esto hace unos 15, 20 años atrás, se erradicó en la ciudad de Buenos Aires el transporte a sangre. ¿Te acordás? No sé, vos seguramente sos mucho más chica que yo, pero en la ciudad de Buenos Aires era normal. Fue una normativa contravencional en la ciudad de Buenos Aires, sí. Y me acuerdo también porque hubo muchos fallos judiciales al respecto sobre lo que era el transporte de tracción a sangre, digamos. Sí, porque había varias actividades que se desarrollaban con carros tirados por caballos, ¿no? Básicamente. Sí. ¿Hasta qué punto la explotación de los que andan en bicicleta no podría ser considerada desde ese punto de vista y encontrarle una regulación como para que se le dé algún tipo, porque están total y absolutamente expuestos a todo lo que puede significar el tránsito y las irregularidades del asfalto en la capital federal? Sí, en todos lados. Por eso creo que una normativa inicial en esa materia tiene que referirse a los cuidados de las personas que están expuestas a los avatares de la calle todos los días. Sí. Es fundamental. Ese tiene que ser el marco normativo, derechos básicos. Claro. Si laburás todo el día en la calle. Y después que haya un ámbito negocial donde se sientan las partes a evaluar todo lo otro. Y después también nosotros entendemos que debe encontrarse la manera de que haya, porque las personas que trabajan todo el día en la calle, ¿dónde van al baño? Claro. ¿Dónde van al baño? ¿Dónde pueden, si trabajan todo el día con celular, dónde recargan su celular, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí también nosotros planteamos que se creen estaciones sanitarias, que hay que hacerla en coordinación con los gobiernos provinciales y municipales, pero que sean pagadas por las empresas. Y las empresas no se oponen a eso, pero quieren que haya una regulación, ¿no? Claro, lógicamente. Porque después también tenés todo el costo de mantenimiento, limpieza y demás cuestiones, ¿no? Bueno, claro, pero yo creo que también nosotros no podemos medir todo el tiempo y tal vez parece utópico lo que estoy planteando, pero esto es lo que se está discutiendo en el mundo, ¿no? Nosotros no podemos medir todo el tiempo las vinculaciones laborales en torno a si son un costo o no son un costo. Hay cosas de vida o muerte. Si a vos te matan en la calle porque estás laburando, no puede ser que o te lastiman, vamos a ser menos drásticos, te lastiman, no puede ser que no tengas una cobertura, un seguro, un RT. Sí, ya no puede ser porque directamente volvemos a niveles de vinculaciones laborales similares a la esclavitud. Sí. Eso es algo muy básico que no puede pasarnos, ¿no? Y no puede pasarnos porque se lo considere, perdón, mi perro agarra cosas para jugar. No hay problema. Y entonces creo que tenemos que pararnos muy firmes en algunos derechos básicos que tiene que tener toda persona que trabaja, ¿no? Me parece a mí. Yo creo que en ese punto que vos acabás de marcar y pasa hoy por hoy la discusión de las dos Argentinas, ¿no? Es Argentina con un Estado presente que propugna en todas sus manifestaciones en cuidar al trabajador y fomentar el desarrollo del trabajo,
y otra Argentina que es la que pretenden imponer en esta batalla cultural que plantean desde el gobierno nacional respecto a la desapropiación del ser humano, porque va más allá de la simple destrucción del Estado, que por simple no es menos compleja, pero están atentando fundamentalmente contra la esencia propia del ser humano, porque para ellos existe el mercado como único regulador y el empresario como dueño de todos los derechos, y los trabajadores, las trabajadoras, los cuentapropistas y los demás productores pequeños automáticamente desaparecen y tienen que volverse o bien desaparecer o bien volverse esclavos del mercado, y creo que por ahí pasa la discusión hoy por hoy que se está planteando en esta Argentina tan difícil de entender, ¿no? Sí, coincido con lo que vos decís, Fabián. Creo que nosotros como políticos, pero no como políticos, sino como militantes, como personas que entendemos que se puede transformar la realidad, que hay que seguir insistiendo, no hay que rendirse en esto. Y si vemos cómo se está produciendo la riqueza en nuestro país, o cómo se pretende que se produzca la riqueza en nuestro país en base a este régimen de inversiones extranjeras, creemos que hay que tener cuidado, no porque no queremos inversiones, no, ni hablar. No porque no queremos que se produzca, pero queremos un modelo de país donde haya industria, haya trabajo, no que vengan a expoliarnos nuestros recursos naturales y en base a esa extranjerización pase como en el siglo XIX, que se llevaban la lana y después nos vendían los pulóveres caros. Claro. Nosotros no queremos que se lleven el gas crudo de la Argentina y nos vendan el gas licuado y tengamos, no podamos tener autoabastecimiento en un país rico como este. Ese es el eje nodal. ¿Cómo vamos a querer pararnos frente al mundo, los argentinos? Vamos a querer pararnos entregando nuestros recursos naturales y por ende teniendo menos trabajo, porque sabemos muy bien que la economía extractivista no genera enormes cantidades de puestos de trabajo. Sí lo hace la industria, sí lo hace la fábrica, ¿no? Entonces también tenemos que ver cómo nos vamos a parar frente a un mundo que requiere de materias primas. Pero mira, el futuro es de los países que tienen materias primas. Claro. Nosotros las tenemos. Bueno, nos vamos a parar frente a ese mundo entregando lo que tenemos o sabiéndolo usar en beneficio de los argentinos y contribuyendo a un mundo que nos necesita, pero en beneficio de los argentinos, ¿no? Vos fíjate que en estas últimas semanas esa realidad tan difícil que muchas veces aquí en Mercedes la miramos por televisión y la vemos en los canales de noticias, termina impactando. Acá en Mercedes hay una curtiembre muy importante que tiene muchísimos años de regambre en la producción mercedina. Sí, lo sé. Que terminó despidiendo a casi 20 empleados de muchos años de antigüedad, producto de que se ven obligados a hacer una reconversión productiva. Y esto pasa porque, como vos decías, se llevan la lana y traen el pullover. A ellos les está pasando que se llevan, los frigoríficos venden los cueros crudos al exterior, y ellos se quedan sin materia prima para producir en el mercado interno. Por lo tanto, se ven en la obligación de tener que hacer una reconversión productiva. Reconversión productiva, lógicamente, que impacta sobre la masa laboral, porque se retecnifican, compran máquinas nuevas y hay menos trabajo. O sea, menos manos de obras ocupadas, porque el trabajo lo hacen las máquinas. Claro, pero lo necesario ahí es reducir la jornada laboral. Claro. Si podemos producir más en menos tiempo, repartamos ese tiempo. Repartamos ese tiempo en más personas. Porque si no nos basamos, digamos, la discusión es, vamos a hacer un mundo donde haya productos, pero nadie los pueda comprar porque nadie vaya a tener un buen sueldo. Claro. Perdón. Y ahí tenemos, volviendo al principio de lo que vos decías del tema de la robotización y mecanización de la producción, como bien vos decías ahora, hay que encontrarle un punto medio, porque
Si no, no tenemos quien movilice el mercado productivo interno. Si el mercado productivo interno... Perdón, estoy con los perros acá. No hay problema, no hay problema. No, yo claramente creo que, y no es un pensamiento propio, sino que esto se está discutiendo, lo estamos discutiendo en la Cámara de Diputados, los que somos de Unión por la Patria. Sí, sí. Y algunos de tal vez la izquierda o los socialistas o algún radical por ahí también, pero los radicales un ratito. Esto es importante porque, digamos, son discusiones cuando se vota, cuando el pueblo vota a sus representantes legislativos, sí, también sí. tiene que ver qué proyectos tienen estos representantes para construir las normas necesarias para proteger a las personas. Lo dice el Papa Francisco. La persona es el centro de la política pública. La persona sí, sí. es el centro de la política pública, no la maximización de una ganancia o de una rentabilidad. Construyamos normas que protejan a las personas, no que se basen en dejar librado a la suerte del que tiene más poder cómo va a ser el futuro de las sociedades, ¿no? de nuestros vecinos, de nuestras vecinas. Creo que eso es fundamental. Es fundamental saber qué proyectos tiene. Cuando voy a elegir a un diputado, ¿qué hizo? ¿Qué trabajo hizo? ¿Qué proyectos encaró? Claro. ¿Cuáles de sus proyectos se pudieron convertir en ley? Y funcionan y hacen bien. Bueno, esto es importante. Y después también es importante que la ley se cumpla. Totalmente. Que la ley se cumpla, porque nosotros construimos una ley muy importante para estas nuevas formas de trabajo, como es el home office, o vamos a decirlo en castellano, que se llama teletrabajo. Entonces, es una muy buena ley, es una ley que es modelo en el mundo. A nosotros cuando la hicimos, que fue en el marco de la pandemia, nos la pedían desde la ministra de Trabajo de España, nos la pidió para tomarla como referencia. Sí, recuerdo. Pero ahora, ¿se está cumpliendo la ley de teletrabajo? Esa es mi pregunta. Pues la ley existe y dice que si vos trabajás desde tu casa, por ejemplo, el empleador debe darte la silla ergonómica necesaria, los elementos, la computadora, los elementos de trabajo, si trabajas con un celular, el celular. Sí, sin ir más lejos, los sujetadores. Porque vos trabajás de tu casa usando tus servicios, claro. Luz, internet, etcétera. Entonces debe ser un aporte de compensación de gastos, se llama la ley. Sí, sí. Bueno, según la encuesta permanente de hogares, ha disminuido la cantidad de personas que pagan sus herramientas de trabajo. Es decir, ha disminuido y hoy tenemos un porcentaje de trabajadores que sí, sus empresas le pagan los elementos de trabajo desde su casa. Ahora, no en plenitud, siguen haciéndose las distraídas las empresas para no cumplir con la ley de teletrabajo. Claro. ¿Y quién es la responsabilidad? Es del la Estado. otra pregunta. Y bueno, y la responsabilidad es de la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? El Ministerio de Trabajo. Sí, sí. Entonces ahí es donde todo se vuelve importante. La ley es importante, pero también su efectivo cumplimiento en la realidad. Porque si no tenemos lindas leyes que claro. no son vigiladas por el Estado para su cumplimiento, y bueno, es peor que no tenerlas. Es peor que no tenerlas a veces. Bueno, ahí es donde ahora, a partir de... Porque este gobierno se vino manteniendo los últimos 6 meses manejándose con la tablita del Excel, tratando de hacerle creer a la gente que todo pasaba por ahí y que la solución de la Argentina estaba en ajustar para que dentro de 10, 15, 20, 30 años estemos mejor. Y hoy nos damos cuenta, y todos se tienen que empezar a dar cuenta, de que la mentira llegó a su fin. El aumento de los servicios, luz, gas, agua, en el caso del AMBA, transporte en el interior del país y demás servicios están haciendo de que el Excel ya no le cierre. 4,5% de inflación en el mes de junio denota de que la mentira llegó a su fin. El problema está... Y 110.000 confirmados por lo pronto, que sabemos, pérdida de puestos de trabajo. Claro. Y el dólar a 1.500.
pérdida del valor de tu sueldo, pérdida del poder adquisitivo del sueldo, que ronda en un 20%, o sea, te alcanza la plata menos que lo que te alcanzaba antes, en un 20% en el empleo registrado y en casi un 30% en los trabajadores informales. Entonces, la realidad del Excel, como decís vos, es con la gente afuera. Claro. Cierra los números, pero la gente quedó afuera de ese cálculo. Pero después la rueda, cuando gira, vos te das cuenta de que, por ejemplo, los trabajadores informales, los productores, los desarrolladores de servicios, los prestadores de servicios, necesitan quien les compren. Y si vos tenés todos los meses un caudal de caída de empleo, significa que el mercado tiene menos gente que invierta en servicios. Y eso trae mayor desocupación encubierta, porque el que te cortaba el pasto, que no lo contratás más porque no te alcanza, el que te arreglaba el cerco, que no lo contratás más porque no te alcanza, etcétera, 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 trae aparejado de que los valores de desocupación en Argentina son mucho más grandes de los que marca el Excel oficial del Estado, porque hay un montón de servicios que no entran en el registro, y que son gente también, son familias, son niños que ven reducido por la falta de trabajo de sus padres las posibilidades de desarrollarse correctamente. Así es, así es. Creo que la discusión fundamental en la Argentina hoy, y esto lo digo porque se está haciendo muy difícil que un núcleo importante de nuestra comunidad entienda de que no es un debate político lo que se está dando. Es un debate donde quieren llevar a los trabajadores a convertirse en esclavos de un sistema. Uh-huh. Sí, es un debate social y creo que tenemos que librarlo, ese debate social, y darlo en todos los ámbitos. El otro día hablábamos en la charla, hablábamos de que muchas veces esta batalla por la toma de conciencia, ¿no? Decir, sí. Bueno, entender dónde uno está parado, finalmente, es tener conciencia de un país, conciencia de un momento histórico, conciencia de las necesidades de la gente, porque es fundamental darlo en todos los sectores, porque no puede ser que haya galpones con comida que no se repartan. Totalmente. Cuando hay hambre en un pueblo, y eso no nos puede resultar indiferentes. No puede resultar indiferentes si el hambre en la Argentina. Y eso está produciéndose. Hemos vuelto a tener una campaña, que es una campaña por la que yo me empecé a militar en el 2001, que era el hambre es un crimen. Sí, sí. Y volvemos a tener una campaña que tuvimos en el 2001 donde decimos el hambre es un crimen, involucrate, sí, sí. Vamos a ayudar, vamos a participar de política, sumate al club de barrio, sumate a la unidad básica, sumate al club de jubilados, digamos, creo que esto es una discusión muy importante la que vos estás planteando. Hay que involucrarse, hay que participar, no creamos que porque el vecino está mal y yo todavía no estoy mal, claro, no me va a tocar, ¿no? Pero a ver, porque en los despidos que hay masivos en un montón de sectores públicos y privados, muchos de los trabajadores despedidos votaron a Milei pensando sí, sí. que a él no lo iban a tocar. Totalmente. Y finalmente la casta era él, y lo tocaron a él, ¿no? Entonces creo que son tiempos de reflexión pero también de participación. Sí, totalmente. Fundamentalmente creo que yo no soy quien para decirle a los vecinos, a los compañeros, a las compañeras qué deben pensar, pero creo que lo que tenemos que empezar a transmitir como para que se produzca el debate es qué clase de Argentina queremos para nuestros hijos, porque el debate pasa por ahí. O sea, de alguna manera nosotros, los adultos, los mayores de 30, ya vivimos, tenemos algunas que otras herramientas, ya sean técnicas, científicas o de experiencia de vida como para poder pelearla. Pero el debate de acá para adelante es qué Argentina queremos para nuestros hijos.
porque esa es la construcción de lo que se está tratando de generar desde un gobierno nacional que trata de destruir las bases de un modelo de país que pretendía ser productivo, que pretendía ser nacionalista fundamentalmente y contribuir al desarrollo de la patria grande que es Latinoamérica, ¿no? Sí, creo que ese es el gran debate. ¿Cómo hubo un tiempo en nuestro país donde los científicos volvían claro, de otros países que se habían ido y se repatriaban científicos en la Argentina, que fue durante el gobierno de Néstor y Cristina. Y hoy se nos van de nuevo. Yo quiero que vuelvan. Sí. Que los hijos de este país que creen que su solución está en otro lugar del globo, entiendan que su destino está en Argentina también, ¿no? Y creo que eso es trascendental. Si nuestros hijos se quieren ir de la patria, se quieren ir de nuestro país, ¿por qué no frenamos un poco, pensamos qué estamos haciendo, qué estamos construyendo? No, nosotros queremos que los hijos vuelvan, que tenemos que repatriar no solo científicos, sino a todos los argentinos para encontrar un destino. Y también abrir las puertas, como siempre fue un país abierto al mundo, digamos. Siempre fue un país abierto al mundo. Y yo creo que esto es importante porque, digamos, y fortalecer también desde las ciudades. Porque el primer exilio muchas veces es que te vas de tu ciudad a otro lugar. Y ese es, digamos, el primer desarraigo, si se quiere. Bueno, hay que empezar desde abajo para arriba a encontrarle un destino a nuestras sociedades y a nuestros pibes y a nuestras pibas, ¿no? Bueno, Vanessa, seguramente hay un montón de temas más para seguir charlando, pero ya te robé media hora de este sábado. Te agradezco enormemente. Por favor, es un placer y un gusto poder charlar y conversar con ustedes. Nuevamente muchísimas gracias, seguramente en el futuro trataremos de concitar otra entrevista porque ha sido muy amena la charla. Cuando quieran, a disposición. Te va a saludar un amigo y compañero de aquí de nuestra ciudad. Hola Vane, buen día, el Vasco hablo. Hola Vasco, ¿cómo va, estás? Compañera? Buen día. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días. Bueno, ahí tienen un ejemplo de un militante sindicalista que no solo se queda en luchar por sus compañeros de la FIP, sino que también puede pensar en política y podemos pensar en participar desde proteger a los trabajadores, pero también entendiendo que si nadie se va a realizar en una comunidad que no se realiza, no va a servir, que no va a ser posible que los trabajadores de ciertos sectores estén bien cuando estamos todos mal, digamos, ¿no? Y el Vasco es un ejemplo de ese tipo de militante que entiende el sindicalismo un poco más allá, ¿no? Bueno, Vane, muchas gracias. Gracias, Vane. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Te dejamos en libertad para que puedas disfrutar, porque es una parte de este sábado que te robamos un tiempo importante y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, Fabián, un abrazo grande, Vasco, y a toda la gente que está escuchando. Abrazo. Nos vemos pronto.